¿Recuerdas cuando dicen que la familia es el lugar más seguro del mundo? Es mentira. La mayor mentira que he oído. Porque fue en mi propia casa, en mi habitación de niña, con muñecas en la estantería y dibujos en la pared, donde mi hermano me hizo lo que ni el diablo se atrevería. Y mi padre siempre pensó que para ese niño el sol salía y se ponía. Incluso hoy, a mis 73 años, todavía puedo oír esa voz ronca que me dice: inventando cosas de nuevo, niña. Inventando cosas como si la barriga que me creció a los 14 fuera algo que imaginé. Me llamo Jessica Ramírez, pero puedes llamarme señorita Jessica. Nací en 1951 aquí en Pueblito, Coahuila, en una época en la que los niños no tenían voz, especialmente las niñas. Se suponía que las niñas debían callarse, obedecer y ser agradecidas. Hoy, sentada en el porche de mi sencilla pero honesta casita, en esta calurosa tarde de julio, he decidido contar una historia que he mantenido oculta durante casi 6 décadas. No es una historia bonita, claro. Es de esas que te revuelven el estómago, que te dan ganas de taparte los oídos, pero necesita ser contada porque sé que hay muchas chicas por ahí pasando por el mismo infierno que yo pasé, creyendo que están solas en el mundo. Si me estás escuchando ahora, dime en los comentarios de dónde eres. Quiero saber si mi historia está llegando lejos, si hay gente de todo México mirándonos. Y por favor, si pueden, denle un me gusta al video. Y suscríbanse al canal porque cada me gusta, cada comentario me da fuerzas para seguir hablando de lo que muchos prefieren ocultar. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que me di cuenta de que algo andaba muy mal en mi familia. Debía de tener unos 7 años, jugando a las casitas en el jardín, cuando oí a mi padre gritarle a mi madre en la cocina. No era nada nuevo. Siempre estaba gritando, pero esta vez era diferente. Marta, deja de consentir a esa niña. Que aprenda que en esta casa yo mando. Antonio y yo. Antonio, mi hermano mayor. 5 años mayor que yo, para ser exactos. Moreno, alto desde pequeño, con esos ojos verdes que venían quién sabe de dónde, porque todos los demás en nuestra familia tenían ojos marrones. Los vecinos siempre decían que era demasiado guapo, que rompería muchos corazones. Lo que no sabían es que el primer corazón que destruiría sería el mío. Mi padre, Juan Ramírez, fue uno de esos hombres nacidos en la época equivocada. Pensaba que las mujeres estaban destinadas a servir, que los hombres no lloran, que un niño varón valía por 10 niñas. Trabajaba en la mina. No sé exactamente qué hacía, pero siempre llegaba a casa oliendo a mezcal y cigarrillos. Cuando estaba de buen humor, ignoraba mi existencia. Cuando estaba de mal humor, era mejor desaparecer. En cuanto a mi madre, Marta Ramírez, un nombre que no podía ser más apropiado. Era una santa. El pelo fino siempre recogido en un moño apretado. Las manos encallecidas de lavar la ropa ajena. Lo intentó. Pobrecita. Intentó protegerme lo mejor que pudo, pero contra mi padre no pudo hacer mucho. «Cállate, mija», susurraba cuando papá empezaba a gritar. «Ya pasará, ya pasará». La casa donde vivíamos era uno de esos lugares de 3 habitaciones, una sala que servía de todo, un dormitorio para mis padres y una pequeña habitación al fondo que era mía y de Antonio. Al principio, cuando era muy pequeña, nos llevábamos bien. Me enseñó a trepar a los árboles, a pescar en el arroyo que corría detrás de nuestra casa, a silbar, pero a medida que crecí, las cosas cambiaron. Empezó lentamente, una mano errante por aquí, una mirada extraña por allá. No lo entendía bien. Era un niño, ¿sabes? Pensaba que era normal que un hermano quisiera abrazar a su hermana con esa fuerza, que quisiera dormir en la misma cama, aunque tuviera la suya junto a la mía. Mi madre a veces entraba en la habitación en mitad de la noche y lo veía en mi cama. «Antonio, vete a tu cama, muchacho». Pero siempre tenía una excusa. Tenía miedo a los truenos. Tenía frío. «Se perdió de pequeño». Mi padre pensaba que era maravilloso. «Mira cuánto se quieren. Eso sí que es una familia unida». Y le daba palmaditas en la espalda a Antonio con orgullo. Después de todo, era el hijo perfecto. Jugaba al fútbol como él, bebía como él,
Maldecía como él. Eran como 2 gotas de agua. Padre e hijo, uña y carne, compañeros en todo. Yo, por otro lado, estaba la carga. La niña que nació cuando querían otro niño. La decepción andante. Mi padre no se lo ocultó a nadie. Este fue un error de cálculo, les decía a sus amigos, señalándome. ¿Pero qué se le va a hacer? Dios lo quiso así. La primera vez que noté algo realmente raro fue un domingo de Pascua. Tenía unos 9 años, vestida con un vestido amarillo que mi madre había cosido. Toda la familia reunida, tíos, primos, la casa llena. Todos elogiando lo guapa que estaba. Cómo me estaba convirtiendo en una jovencita. Normal, ¿verdad? Cosas de familia. Pero a Antonio no le gustó. Lo vi en sus ojos. Ese enojo repentino. Esa forma de apretar su vaso de refresco hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Cuando todos fueron al patio trasero a hacer una barbacoa, me llevó aparte. «¿Crees que eres tan guapa, Y tratando de llamar la atención. Estaba confundida. ¿Atención de quién? Yo estaba allí, callada en mi rincón, comiendo mi trozo de pastel. Pero él continuó. «Eres mía, ¿me oyes? No quiero verte dándole la hora a nadie más». ¿Mía? ¿Qué quería decir con mía? Los hermanos no son dueños de las hermanas. Pero ese día, en ese preciso instante, algo cambió. Su mirada se volvió diferente, posesiva, peligrosa. Y yo, incluso sin entender bien qué pasaba, sentí miedo. Un miedo gélido que me revolvió el estómago. Intenté hablar con mi madre. «Mamá, Antonio se está portando raro conmigo». Estaba lavando platos, con las manos llenas de espuma, su cara de siempre cansada. Se detuvo un segundo, me miró y lo vi. Vi que lo sabía, vi que lo entendía, pero también vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía. «Todo está en tu cabeza, cariño. Tu hermano te quiere, solo quiere protegerte». Y volvió a fregar los platos con demasiada fuerza, como si también pudiera borrar la verdad que ambos sabíamos, pero de la que no podíamos hablar. Fue entonces cuando comprendí algo terrible. Estaba sola. Mi padre a su lado. Mi madre tenía demasiado miedo para hacer nada. Y ahí estaba yo, atrapada en medio. Una niña de 9 años teniendo que lidiar con un monstruo que dormía en la habitación de al lado. Las cosas empeoraron. Empezó a entrar al baño cuando me duchaba. «Olvidé mi toalla», decía, pero se quedaba allí mirándome. Me encogía en un rincón. Intentaba cubrirme con las manos, pero él no se iba. «¿Qué pasa? Soy tu hermano. No tienes que ser tímida conmigo». Empecé a bañarme vestida. En serio. Entraba al baño vestida. Cerraba la puerta con llave y solo me desnudaba dentro de la ducha. Aún así encontraba la manera. Derribaba la puerta. Decía que necesitaba ir al baño urgentemente. Mi madre se quejaba del pestillo roto. Mi padre decía que era mi descuido. Las noches eran peores, mucho peores. Esperaba a que todos se durmieran y venía a mi habitación. Al principio simplemente se sentaba en el borde de la cama, pasándome la mano por el pelo. «Eres hermosa. ¿Lo sabías? La más hermosa de la familia». Fingía dormir. Cerraba los ojos con fuerza. Rezaba para que se fuera. A veces funcionaba, a veces no. Cuando cumplí 11 años, todo se descontroló por completo. Fue el día de mi cumpleaños, de hecho. Mi madre había hecho un pastel sencillo, pan de maíz con mermelada de fresa. Solo los 4 cantamos feliz cumpleaños. Sin amigos, no hubo fiesta. Mi padre me regaló una muñeca vieja que encontró por ahí. «Te estás haciendo demasiado vieja para estas tonterías», dijo. «Pero aquí tienes». Antonio me dio un collar de plástico barato, de los que venden en las tiendas de todo a un peso, pero lo convirtió en una gran ceremonia para mi hermosa hermanita, y me abrazó delante de todos. Un abrazo que duró demasiado, demasiado fuerte. Sentí su mano deslizándose por mi espalda, deteniéndose donde no debía. Miré a mi madre con desesperación. Ella apartó la mirada. Esa noche volvió a mi habitación, pero esta vez fue diferente. Esta vez no solo... «Mira, ya eres una señorita», me susurró al oído. «Hora de aprender algunas cosas». Temblaba tanto que la cama se movió. Intenté gritar, pero me tapó la boca. «¡Cállate! ¡Si gritas!»,
Le diré a papá que te has estado acostando con Miguel de la tienda. ¿Sabes lo que te hará? Lo sabía, claro que lo sabía. Lo había visto golpear a mi madre por mucho menos. Una vez le sonrió al repartidor de leche y la golpearon durante una semana. Imagínate lo que me haría si pensara que me estaba ofreciendo a los chicos del barrio, como solía decir. Así que me quedé callada. Mordí la almohada y me quedé callada mientras mi hermano hacía cosas que incluso hoy me cuesta expresar con palabras. Dolía. Dolía tanto que pensé que me moría. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor del alma. Saber que esto estaba pasando y que nadie me ayudaría. Al día siguiente, apenas podía caminar. Mi madre se dio cuenta, por supuesto. ¿Qué te pasa, Jessica? ¿Por qué cojeas? Me inventé que me había caído. No preguntó nada más. Pero cuando Antonio no miraba, me puso un antiséptico en las heridas. Le temblaban las manos. Lágrimas silenciosas le corrían por la cara. Pero no dijo nada. Nunca lo hizo. A partir de esa noche se convirtió en rutina. 2, 3 veces por semana. A veces más. Él esperaba a que todos se durmieran y venía. Aprendí a desapegarme. Es increíble cómo la mente puede escapar del cuerpo cuando lo necesita. Me imaginaba volando, como un pájaro libre en el cielo, como si estuviera en cualquier lugar menos allí, en esa cama con ese peso encima. Mi padre seguía pensando que Antonio era el mejor. Salían juntos a la cantina y volvían borrachos, cantando. «Este es mi hijo», gritaba para que todo el vecindario lo oyera. Un hombre de verdad, no como esa aburrida Jessica. Me estaba marchitando visiblemente. Dejé de comer bien, de hablar. En la escuela, los profesores preguntaban si todo estaba bien en casa. Asentía, sí. ¿Qué iba a decir? ¿Quién me creería? Antonio era el favorito de todos. Guapo, educado, servicial. Ayudaba a las ancianas con la compra. Jugaba a la pelota con los niños del barrio. El hijo perfecto. Nadie imaginaba el monstruo que era cuando las puertas se cerraban. Hubo un día que casi se lo conté todo. Fue a la señora Jiménez, la vecina. Era diferente a las demás. No tenía marido, vivía sola, trabajaba fuera de casa. Las otras mujeres hablaban de ella a sus espaldas. Decían que era lesbiana, que no era respetable. Pero ella siempre fue amable conmigo. «Jessica, cariño, no estás bien», me dijo un día, encontrándome llorando detrás de la iglesia. «¿Qué pasa?». Abrí la boca para hablar. Las palabras estaban ahí en la punta de la lengua. Mi hermano, él hace cosas. Pero entonces recordé a mi padre, lo que era capaz de hacer. No solo a mí, sino a mi madre, a cualquiera que se involucrara. Y me callé. «No es nada, señora Jiménez. Solo estoy triste porque peleé con una amiga». Ella no me creyó. Lo veía en sus ojos, pero no insistió. Años después, cuando todo ya había pasado, me buscó. Lo sabía, Jessica, lo sabía y no hice nada. Perdóname. La perdoné, claro. ¿Qué habría hecho? En aquella época nadie hablaba de estas cosas. Era un secreto familiar, un tema prohibido, una vergüenza que se llevaba en silencio. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo empezó a cambiar. Me crecieron los pechos, se ensancharon las caderas. La regla que llegó y me asustó porque nadie me había explicado nada. Mi madre me dio unos trapos viejos y me dijo: «Ahora eres una señorita. Ten cuidado». ¿Cuidado de qué? Ya estaba tomando todas las precauciones del mundo y no sirvió de nada. Antonio empeoró aún más con los cambios en mi cuerpo. Era como si me hubiera convertido en un trofeo aún más valioso. Las visitas nocturnas aumentaron. A veces ni siquiera esperaba a que todos se durmieran. Me acorralaba en el baño, en la despensa, en cualquier rincón oscuro de la casa. «Tienes calor», decía. «Pronto los chicos empezarán a husmear. Pero eres mía, ¿recuerdas? Mía». Yo era un objeto, una cosa, su propiedad privada, sellada y registrada. Y lo peor es que todos parecían estar de acuerdo. Mi padre siempre decía: «Antonio es quien te elige con quien te casas. Conoce a los chicos del pueblo. Sabe quién es decente, Marta». Lo que no sabía era que el único hombre que me había tocado era su propio hijo. La gota que colmó el vaso fue una tarde de diciembre. Hacía un calor infernal, de esos que ponen a todos irritables. Mi padre se había ido a trabajar. Mi madre había ido a lavar ropa al río. Estaba sola en casa, no sola con él. «Ven aquí, Jessica. Aprovechemos la soledad.
Intenté correr, pero él era más rápido. Me agarró del pelo y me arrastró a la habitación. Esta vez luché. Por primera vez en todos esos años. Luché. Arañaba, mordía, pateaba. Pero él era más fuerte. Siempre lo fue. ¿Crees que eres dura ahora? Tendré que darte una lección. La lección dolió más que todas las otras veces juntas. Cuando terminó, sangraba mucho. Miró la sangre en la sábana y se encogió de hombros. Limpia eso antes de que mamá llegue a casa. Pero no la limpié. Ni siquiera podía levantarme. Yacía allí en ese charco rojo, deseando morir, deseando desaparecer, evaporarme, dejar de existir. Así es como mi madre me encontró. Su grito aún resuena en mis oídos. Un grito de horror, de dolor, de culpa. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Siempre lo supo. Dios mío, mi hija, Dios mío. Me abrazó. Me meció como cuando era un bebé. Perdona a tu madre. Perdóname. Ese día algo en ella se rompió. O tal vez se arregló. No lo sé. Solo sé que me recogió, me llevó al baño, me lavó con cuidado. Luego hizo un bulto con nuestra ropa. «Nos vamos», dijo. «¿A dónde, mamá?» «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí». Pero no nos fuimos. Cuando estábamos en la puerta, con las bolsas en la mano, llegó mi padre. Borracho como siempre. Vio la escena. Comprendió de inmediato. ¿Qué tontería es esta? Mi madre intentó explicarlo. Tartamudeaba, lloraba, suplicaba, mostraba la sangre, los moretones. Mi padre escuchó todo en silencio. Luego miró a Pa Antonio, que había aparecido detrás de él. ¿Es esto cierto, hijo? Antonio se encogió de hombros. Jessica se lo está inventando, papá. Ya sabes cómo son las mujeres. Debe estar celosa porque conseguí una novia. Y mi padre le creyó, o fingió creerle, o simplemente no le importó. Le dio una bofetada tan fuerte a mi madre que se cayó. Deja de proteger a esta. ¿Quieres huir? ¡Corre! Pero la chica se queda. Alguien tiene que cocinar y limpiar en esta casa. Mi madre me miró. Vi el momento exacto en que se rindió. En mí, en sí misma, en la vida. Dejó caer la bolsa al suelo y se fue al dormitorio. Nunca volvimos a hablar de ese día. La vida continuó. Las visitas nocturnas continuaron. Mi cuerpo seguía siendo invadido. Mi alma seguía muriendo poco a poco. Pero algo había cambiado. Ya no era aquella niña asustada que mordía la almohada para no gritar. Ahora era una superviviente. Y las supervivientes hacen lo que sea para seguir vivas, aunque por dentro lleven mucho tiempo muertas. Así funciona en una casa donde el monstruo tiene la protección del rey, donde la reina es demasiado débil para proteger a la princesa, donde los gritos se ahogan y las lágrimas son invisibles. Así es como una niña aprende que la familia puede ser sinónimo del infierno. Y lo peor estaba por venir. El año 1965 empezó diferente. Me desperté el primer día de enero con el estómago revuelto. Pero no era resaca de Año Nuevo. No celebramos nada en casa. Eran náuseas, de esas que salen de la nada y te hacen correr al baño. Pensé que era algo que comí. No sabía que las náuseas cambiarían el curso de mi vida para siempre. Enero pasó volando. Las náuseas continuaban, sobre todo por la mañana. Mi madre lo notó. Claro, las madres se dan cuenta de todo, incluso cuando fingen no ver. ¿Estás comiendo comida en mal estado, niña? Negué con la cabeza. Comida en mal estado no teníamos. Apenas teníamos comida buena, y mucho menos en mal estado. Fue un martes de febrero cuando me di cuenta. Mi regla se había retrasado, muchísimo. La verdad es que no les prestaba mucha atención. Nunca fui regular. Pero cuando junté el retraso con las náuseas, con el dolor de pechos, con esas extrañas ganas de comer pepinillos con crema de cacahuete, madre mía, no podía ser. Pero lo era. Recuerdo la desesperación que sentí sentada en el suelo del baño, contando con los dedos cuántos meses hacía que no me había bajado la regla. Diciembre no llegó. Enero tampoco. Febrero estaba a mitad de camino y nada. 3 meses. 3 meses cargando con eso dentro. El pánico fue tan grande que vomité allí mismo. Esta vez no fueron náuseas de embarazo. Fue puro terror. 14 años. Tenía 14 años y estaba embarazada de mi propio hermano. ¿Cómo iba a contárselo? ¿A quién? Mi madre ya sabía del abuso y no hizo nada. Mi padre diría que fue mi culpa, que los seduje a Antonio y a él.
¿Qué haría cuando se enterara? Decidí ocultarlo. No había otra salida. Empecé a usar la ropa más holgada que pude encontrar. Las camisas de mi padre. Los vestidos sueltos de mi madre. Me ataba trapos alrededor de la barriga. Los apretaba tanto que me dolía. Cualquier cosa para disimular el volumen que empezaba a notarse. Pero el cuerpo de una niña embarazada no puede ocultarse mucho tiempo. Fue mi madre quien se dio cuenta primero, por supuesto. Una mañana de marzo, entró en la habitación mientras me cambiaba de ropa. Vio la barriga ya prominente, los pechos hinchados, las estrías que empezaban a aparecer. Su rostro palideció. «Jessica, eres mi hija». Empecé a llorar. Era la primera vez en meses que lloraba de verdad. No ese llanto silencioso que había aprendido a hacer para no molestar a nadie. Lloré tanto que apenas podía respirar. Mamá no quería esto. Te lo juro. Él siempre. Ella me abrazó fuerte como hacía años que no me abrazaba. Lloramos juntas allí, en el frío suelo de la habitación. Dos mujeres destrozadas por la misma desgracia. «Tenemos que contárselo a tu padre», dijo finalmente. Se me heló la sangre en las venas. «No, mamá. Por Dios, me matará. ¿Y qué quieres que haga, Jessica?» Pronto ya no será posible ocultarlo. Tenía razón. A los 4 meses ya era difícil disimularlo. A los 5 sería imposible. Pero el miedo podía más que la razón. Esperemos un poco más. Solo un poco más. Ella accedió. Pobrecita. También le tenía miedo a mi padre. Pero empezó a cuidarme en secreto. Guardaba comida extra. Preparaba infusiones que aliviaban las náuseas. Me untaba aceite en el estómago para evitar las estrías. Antonio seguía viniendo a mi habitación. Es surrealista decir esto, pero él no notó nada. Los hombres pueden ser tan despistados cuando quieren. Hizo lo que hizo y se fue, sin notar que mi cuerpo estaba cambiando, sin notar que yo gemía no de placer. Nunca fue placer, sino de dolor, porque todo dolía más con el bebé creciendo dentro de mí. Llegó abril, y con él aumentó mi desesperación. La barriga ya era imposible de ocultar por completo. Empecé a usar un chal todo el tiempo, incluso en el calor abrasador de Coahuila. En la escuela inventé que tenía un problema de espalda. Por eso caminaba encorvada. Los maestros lo creyeron o fingieron creerlo. Pero en casa se volvió cada vez más difícil. Fue una noche de mayo que todo se desmoronó. Mi padre llegó a casa más borracho que de costumbre. Se peleó con mi madre por la cena fría. Rompió 2 platos. Pateó al perro. Antonio intentó calmarlo. Pero ni siquiera el hijo predilecto lo logró esta vez. «¿Dónde está esa Jessica?», bramó. Estaba escondida en la habitación, rezando para que olvidara mi existencia. Pero ese día no tuve suerte. Derribó la puerta de una patada. Me vio acurrucada en un rincón, intentando cubrirme la barriga con el chal. Dio 2 pasos en mi dirección y se detuvo. Sus ojos fueron de mi cara a mi estómago, de vuelta a mi cara, de nuevo abajo. «Quítate ese trapo». Con manos temblorosas me quité el chal. Me quedé allí parada, la barriga de 5 meses claramente visible bajo el fino vestido. El silencio fue peor que cualquier grito. Se puso rojo, morado, los ojos saliéndose de sus órbitas. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, peligrosa. «¿De quién es?». Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. «¿De quién es?». ¿Cómo iba a responder a eso? Estoy preguntando de quién es este hijo. «Juan, cálmate». Mi madre intentó intervenir. La abofeteó sin siquiera mirar. «Cállate». Volvió su atención a mí. «Lo sabía. Siempre supe que no servías para nada». «¿Quién era? ¿El chico de la tienda de abarrotes? ¿El ayudante del carnicero? ¿Cuántos eran? Tú...». Las palabras me hirieron más profundamente que un cuchillo. A los 14 años, embarazada de mi hermano. Y eso fue lo que mi padre vio en mí. «Papá no me llamaba papá», escupió las palabras. «No soy el padre de...». Fue entonces cuando Antonio entró en la habitación. Vio la escena. Comprendió de inmediato. Pero en lugar de miedo o culpa, lo que vi en su rostro fue ira. «¿Qué está pasando aquí?». «Tu hermana». Mi padre me señaló como si fuera un animal repugnante. «La está embarazada». Antonio me miró. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En ese segundo supo que iba a hablar. Lo vio en mi cara y decidió actuar primero. «Lo sabía», dijo con calma. «La vi con Miguel de la gasolinera varias veces.
Intenté decírtelo, pero no me creerías. Miguel, el empleado de la gasolinera. Un chico de 16 años que apenas me miró. Pero solo mencionar el nombre fue suficiente para que mi padre explotara por completo. A ese hijo de puta lo mataré. Y salió por la puerta, tambaleándose, borracho, pero decidido. Antonio fue tras él, no para detenerlo, sino para asegurarse de que la historia se contagiara. Me quedé sola con mi madre. Me miró con una mezcla de lástima y desesperación. ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Habría servido de algo? Respondí demasiado cansada para llorar. ¿Crees que me lo habría creído? No respondió. Ambos sabíamos la respuesta. Lo que pasó después fue un infierno aún peor. Mi padre fue tras Miguel y armó un escándalo enorme. La familia del chico estaba aterrorizada. Juró que nunca me había tocado. Y era cierto. Pero mi padre ya había corrido la voz por todo el pueblo de que el empleado de la gasolinera había abusado de la inocencia de su hija. En 2 semanas la familia de Miguel se mudó. Huyeron de la vergüenza, las amenazas, los chismes. Un chico inocente pagó por el crimen de mi hermano. ¿Y yo? Oficialmente me convertí en la vergüenza de la familia. La perdida. La que había deshonrado el apellido Ramírez. Mi padre ya ni siquiera me miraba. Mi madre me cuidaba en secreto, pero siempre con esa mirada de quien lleva una carga demasiado pesada. Antonio se convirtió en el héroe. El hermano que intentaba proteger el honor de la familia. El que intentaba advertir al padre sobre el comportamiento inapropiado de su hermana. Asqueroso. Por la noche, seguía viniendo a mi habitación a veces, menos que antes, porque ahora yo era mercancía dañada, como él decía. Pero venía, y cuando venía me susurraba al oído. Este bebé es mío, nunca lo olvides. Junio pasó lentamente. Julio fue aún peor. Mi vientre creció, el bebé se movió, y me marchité por dentro. Dejé de ir a la escuela. Mi padre me lo prohibió. Ya no voy a sentir vergüenza de ti. Estaba encerrada en casa, un prisionero que llevaba otra prisión en mi vientre. Las únicas salidas eran a la iglesia. Mi padre insistió en que fuera, que todos vieran mi pecado, mi vergüenza. Las señoras de la iglesia susurraban, señalaban, negaban con la cabeza en desaprobación. Me senté en el último banco, el chal cubriendo mi ahora enorme vientre, y recé. No por perdón. ¿Qué perdón necesitaba? Sino por fuerza, por una salida, por un milagro. En agosto, con 8 meses de embarazo, apenas podía caminar. Pies hinchados, dolor de espalda, el bebé pesando como plomo. Mi madre atendía partos en casa. Era partera en su tiempo libre cuando no estaba lavando ropa o recibiendo golpes de mi padre. Me preparó para las señales, me enseñó a respirar, a soportar el dolor. Va a ser duro, dijo. Eres muy joven, muy pequeña, pero nos las arreglaremos. Como si pudiera compartir el dolor del parto conmigo. Como si pudiera llevar conmigo el peso de dar a luz a un niño que también era mi sobrino. Fue un amanecer de septiembre cuando empezaron los dolores. Me desperté con una punzada en la espalda, luego otra en el vientre, líquido corriendo por mis piernas. Se me había roto la fuente. Llamé a mi madre suavemente. Vino corriendo. Evalúa la situación. Es hoy. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor. Mordí un paño para no gritar, para no despertar a los hombres de la casa. Mi madre hirvió agua, preparó trapos limpios, susurró palabras de aliento. Fuerza, cariño, respira. Eso es. Así. Casi ha terminado. Pero no había terminado. El bebé estaba de nalgas y no se giraba. Mi madre sudaba tanto como yo, sus hábiles manos tratando de maniobrarlo. Santa María, ayuda a mi hija. Rezó entre procedimientos. Fueron 16 horas de parto. 16 horas que parecieron 16 años. Cuando el bebé finalmente decidió nacer, ya no tenía fuerzas para pujar. Una vez más, Jessica. Solo una más. Y fue en una última oleada de dolor que nació. Un niño pequeño pero perfecto. Cabello oscuro, piel clara. Sus ojos, cuando los abrió, eran verdes. Verdes como los de Antonio. Mi madre cortó el cordón, limpió al bebé, lo envolvió en pañales. Cuando lo colocó sobre mi pecho, sentí algo inesperado. Amor puro, devastador, incondicional. Esa criaturita no tenía la culpa de nada. Era inocente, puro. Merecía toda la protección del mundo. ¿Cómo lo vas a llamar?, te preguntó mi madre.
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Mi padre entró, Antonio detrás de él. Vieron al bebé. Me vieron exhausta y sangrando en la cama. «Es un niño», afirmó mi padre. Una sombra de orgullo cruzó su rostro. Desapareció rápidamente. No importa. Un hijo siempre es un hijo. Pero Antonio se acercó, miró al bebé, vio los ojos verdes, la mandíbula que ya mostraba signos de ser cuadrada como la suya. Sonrió. «El niño es guapo», dijo. Y por un momento, un breve momento, vi en sus ojos algo parecido al remordimiento, la culpa. No, era posesividad, un orgullo retorcido. Ese bebé era la prueba viviente de su poder sobre mí. «Se llamará Carlos», decidió mi padre. «Carlos, un nombre de hombre. Quizás no se parezca a su madre, Carlos. Mi hijo ya tenía nombre, Carlos Ramírez. No constaba el nombre del padre porque, oficialmente, nadie sabía quién era. Miguel llevaba meses desaparecido, así que no podían poner su nombre. Era solo el mío. Los días siguientes, la casa era extraña. Mi padre fingió que el bebé no existía. Mi madre nos cuidó a los dos lo mejor que pudo. Y Antonio merodeaba. Había visto al bebé mamar, cambiar pañales, dormir. A veces intentaba abrazarlo, pero yo no lo dejaba. Todo mi cuerpo se tensaba cuando se acercaba. «Él también es mi hijo», dijo una vez en voz baja cuando estábamos solos. «No», respondí con toda la firmeza que pude reunir. «Es mío, solo mío». Pero sabía que no era cierto. En esa casa, en esa familia, nada era solo mío. Ni mi cuerpo, ni mi hijo, ni mi vida. La leche tardaba en bajar. Carlos lloraba de hambre. Yo lloraba de desesperación. Mi madre preparaba tés, masajes, pero parecía que mi cuerpo se negaba a alimentar a ese niño que venía de tanto sufrimiento. Fue la señora Jiménez, la vecina, quien salvó la situación. Apareció con una lata de fórmula. Dijo que era lo que les sobraba de su sobrino. Era mentira, por supuesto. Ella no tenía sobrinos. Lo compró con su propio dinero. «Aquí, Jessica. Esto te ayudará». Me enseñó a preparar la leche, a esterilizar el biberón, a alimentar a Carlos. «Tienes que ser fuerte por él ahora», me dijo mirándome directamente a los ojos. «Tú eres su madre. Nadie más». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía. No como la vergüenza, no como la víctima, sino como una madre, como una mujer que tenía que luchar por su hijo. Carlos creció rápido. A los 3 meses ya sonreía, balbuceaba. Era un bebé tranquilo, como si supiera que tenía que ser discreto para sobrevivir en esa casa. Yo vivía en un estado constante de alerta. Lo vigilaba día y noche, especialmente cuando Antonio estaba cerca. Mi hermano se había vuelto más atrevido. Ahora que tenía un hijo, sentía que tenía aún más poder sobre mí. «Si le dices a alguien la verdad, le diré a papá que me sedujiste, que obligaste a Miguel, que eres una loca, y te encerrarán, y el bebé se quedará con nosotros, conmigo». La amenaza funcionaba. Sabía que mi padre le creería. Carlos se quedaría en esta casa de horrores, con Antonio como padre. No podía permitirlo. Cuando Carlos cumplió 6 meses, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir allí. Tenía que huir. ¿Pero a dónde? No tenía dinero, ni familia, ni amigos. Solo tenía a mi hijo y el deseo de salvarlo. Una noche, mientras Carlos dormía, saqué una hoja de papel y un lápiz. Escribí una carta. No para mi madre, no para mi padre. Para la señora Jiménez. Le conté todo. Todo. El abuso, el embarazo, la verdad sobre Carlos, el miedo. Le pedí ayuda. No sabía qué podía hacer ella, pero era mi única esperanza. Al día siguiente, cuando fui a la iglesia, dejé la carta en el bolsillo de su abrigo. Ella siempre colgaba su abrigo en el mismo lugar, rezando para que lo encontrara antes de que alguien más lo hiciera. Pasaron 2 días, 2 días de agonía. ¿Lo habría encontrado? ¿Se habría asustado y me habría denunciado a mi padre? ¿Me habría dado la espalda como todos los demás? Fue el 3er día, un martes por la tarde. Mi padre y Antonio habían ido a la ciudad a comprar herramientas. Mi madre estaba en el patio trasero colgando la ropa. Llamaron a la puerta. Era la señora Jiménez. «Hola, Jessica. Vine a ver al bebé». Su voz era tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Me guiñó un ojo. «¿Puedo entrar?» La invité a entrar. Se sentó en la sala.
Tomó a Carlos en sus brazos. «Es hermoso», dijo. Luego en voz baja, casi un susurro. «He leído tu carta. No te preocupes. Te ayudaré». Mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo? ¿Cuándo?» «Mañana», dijo, como si hubiera leído mi mente. «Mañana a las 3 de la tarde. Tu padre y tu hermano estarán en la mina. Tu madre irá al río a lavar. Estaré aquí con mi coche. Trae solo lo esencial. Y al bebé, por supuesto». Asentí sin poder hablar. La esperanza, una sensación que había olvidado, comenzó a brotar en mi pecho, frágil como una flor en el desierto. Esa noche no pude dormir. Empacé una bolsa pequeña, un par de pañales para Carlos, un cambio de ropa para mí, una foto de mi madre cuando era joven, nada más. Todo lo demás podía quedarse. La mañana del día siguiente pasó lentamente. Cada minuto era una eternidad. Mi padre y Antonio se fueron después del almuerzo. Mi madre se preparó para ir al río. «Cuida bien al bebé», dijo besando la cabeza de Carlos. La miré, sabiendo que probablemente sería la última vez que la vería. Quería decirle la verdad, pedirle que viniera con nosotros, pero sabía que no lo haría. Estaba demasiado rota. «Te quiero, mamá», dije. Ella me miró sorprendida. No solía decir esas cosas. «Yo también te quiero, mija». Y se fue. 3:00 en punto. El coche de la señora Jiménez apareció en la calle. Tomé mi bolsa, tomé a Carlos, que dormía profundamente, y salí de la casa por última vez. No miré atrás. Subí al coche. «¿Lista?», te preguntó la señora Jiménez. Asentí. «Sí». Arrancó el coche y nos fuimos. Manejamos en silencio durante horas. Carlos se despertó, comió, volvió a dormirse. Yo miraba por la ventana, viendo mi pueblito, desaparecer en el horizonte. No sabía a dónde íbamos. No me importaba. Iba a cualquier lugar que estuviera lejos de allí. Al anochecer, llegamos a una ciudad más grande. Saltillo. La señora Jiménez tenía una hermana allí que nos recibiría. «Puedes quedarte con ella el tiempo que necesites», dijo. «Ella sabe parte de la historia. Te ayudará a empezar de nuevo». Nos detuvimos frente a una casa pequeña pero acogedora. Una mujer mayor, con el mismo rostro amable que la señora Jiménez, salió a recibirnos. «Entra, entra, pobrecita». Me abrazó como si me conociera de toda la vida. Esa noche, acostada en una cama limpia, con Carlos a mi lado, respiré por primera vez en años. No estaba a salvo, no del todo. Sabía que la vida sería difícil. Tendría que trabajar, criar a mi hijo sola, esconderme por si mi familia me buscaba. Pero era libre. Por primera vez desde que tenía memoria, era libre. Miré a Carlos dormir. Su pequeño pecho subía y bajaba. Juré entonces, en ese cuarto extraño, en esa ciudad nueva, que él nunca sabría lo que era el miedo, que nunca sería tocado por el mal que había perseguido mi infancia, que sería amado, protegido, respetado, que la cadena se rompería conmigo. Han pasado casi 60 años desde entonces. Carlos creció, se convirtió en un buen hombre, un padre cariñoso. Tuve una vida sencilla. Trabajé duro, sufrí, pero también amé, reí, viví. Mi madre murió unos años después de que me fui. Nunca volví a ver a mi padre ni a Antonio. Oí que Antonio se casó, tuvo hijos. Espero, por el bien de esos niños, que no fuera con ellos el monstruo que fue conmigo. Hoy, a los 73 años, sentada en el porche de mi casa en Saltillo, mirando a mis nietos jugar en el jardín, sé que valió la pena. Cada golpe, cada lágrima, cada momento de terror valió la pena, porque me trajo hasta aquí, hasta la libertad, hasta la paz. Por eso cuento mi historia, para las Jessicas de hoy, para las niñas que están pasando por el infierno en silencio, para decirles que no están solas, que hay salida, que la familia no es excusa para el abuso, que el silencio no es protección, es complicidad. Hablen, busquen ayuda, huyan si es necesario. Su vida, su cuerpo, su alma les pertenecen a ustedes y a nadie más. Y si hay un Antonio escuchando esto, sepa que su tiempo se acaba. La verdad siempre sale a la luz, siempre. Gracias por escuchar. Y recuerden, si esta historia les llegó, denle like, suscríbanse, compártanla.
Puede que le esté salvando la vida a alguien. Hasta la próxima.